Este video forma parte de una serie que conforman el curso de cálculo diferencial. No se trata de videotutoriales, en algunas ocasiones vendrán actividades para ser trabajadas por parte de los estudiantes y en el primer video lo que abordaremos será el tema de funciones. La noción de función es transversal en las matemáticas. En este curso se abordarán específicamente funciones que van de los reales a los reales, lo cual, pese a que restringe en cuanto a la capacidad de estudio de las funciones, no es lo suficientemente pequeño como para que no amerite un curso completo de cálculo diferencial. Comenzamos con una definición, y esta definición es una definición provisional. ¿Qué es una función? Podremos haber visto en diversos medios que una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Al primer conjunto se le conoce como dominio, al segundo conjunto se le conoce como codominio. Esta definición de función es una definición provisional. Vamos a hacerla un poco más rigurosa. Podemos nosotros asociarle un esquema clásico como este que aparece en pantalla. Del lado izquierdo tendríamos al dominio, del lado derecho tendríamos al contradominio, y cada elemento del primer conjunto está asociado con un único elemento del segundo conjunto. Ojo aquí que la definición no nos pide o no nos exige que un elemento del segundo conjunto no pueda venir de dos elementos del primer conjunto. Lo que sí no puede suceder es que un elemento del primer conjunto tenga correspondencia con dos elementos del segundo conjunto. Esto ya no sería una función. En el caso anterior, esto sí sería una función. Vamos a ver algunos ejemplos, previo a pasar a una definición más formal. Por ejemplo, la regla que hace corresponder a todo número con su cuadrado es una función. Porque si yo tomo un número, por ejemplo, el número 4, y lo elevo al cuadrado, lo que obtengo es 16 y no obtengo ningún otro valor. Si yo tomo al número menos 4 y lo elevo al cuadrado, obtengo el número 16 y ningún otro valor. Y pese a que en ambos casos estoy obteniendo el número 16, eso no implica que no sea una función. No hay una restricción sobre ello. El problema sería que yo tome un número en los reales de tal manera que su cuadrado sean dos números distintos. La regla que hace corresponder a todo número x con x cúbica menos 2 también es un ejemplo de función. Si yo tomo un valor y lo elevo al cubo y a ese resultado le resto 2, lo que yo voy a obtener es un único valor, no voy a obtener dos valores. En este procedimiento no hay manera en la que se bifurque el resultado y yo tenga dos posibilidades de valor. La regla que hace corresponder a todos los números irracionales con 0 y a los racionales con 1 es otro ejemplo de función. Y ojo aquí que nosotros estamos asociando una infinidad de veces el 0 y una infinidad de veces el 1 en el contradominio. En el dominio el problema estaría en que yo pudiera tener un número que fuera racional e irracional a la vez. Si existiera algún número que fuera racional e irracional a la vez, a ese número le estaríamos haciendo corresponder el 0 y el 1 al mismo tiempo. Y eso ya no sería una función. La regla que hace corresponder a todo número con su raíz cuadrada, ese es un ejemplo de algo que no es una función. O sea, si yo tomo el número 4, su raíz cuadrada es el 2, pero también es el menos 2, entonces al número 4 le estaría haciendo corresponder el 2 y el menos 2, por lo tanto ya no sería función. Habitualmente la raíz cuadrada sí se estudia como una función, pero restringiendo a que los resultados que vamos a tomar son solamente los positivos. Se pueden también tomar los negativos exclusivamente y eso la convertiría también en una función, pero es menos habitual que se haga un trabajo de ese estilo. Normalmente se toma la parte positiva. Bien, ¿cómo llegaríamos entonces a una definición de lo que es una función? Pues tenemos aquí dos propuestas. Una función es una colección de pares de números que cumplen que si el número a, b y el par, perdón, a, b y el par a, c son parte de la colección, entonces b es igual a c. O sea, estos dos pares ordenados al pertenecer a la colección de esta función, de la función que estamos definiendo, como el b es consecuencia del a y el c es consecuencia también del a,
Para que en efecto sea una función, la única posibilidad que tienen es que el número b y el número c sean exactamente el mismo. Vamos a traducir esto en este formato de conjuntos. Si yo tomo dos conjuntos A y B que sean subconjuntos de los números reales y una regla de correspondencia a la cual denominamos f, de tal manera que la correspondencia sea A es nuestro dominio, B es nuestro contradominio, nosotros vamos a decir que esa f, que en principio era una regla de correspondencia, va a ser llamada función sí y solo si para todo valor dentro del conjunto A existe un único valor B en el conjunto B, tal que f de A es igual a B. Y aquí vienen los nombres, ¿no? El conjunto A se denomina dominio de F, el conjunto B, codominio de F, y el valor B, esta B minúscula, va a ser la imagen de A bajo F. Y la notación que vamos a utilizar es F aplicada al valor A. Y obtenemos el valor B. Todos estos son números reales, porque recordemos que A y B son subconjuntos de los reales. Entonces, cuando yo escribo f de A, esto es un número real, es un 7, es un 5, es un 3 millones, es un número real, que aquí está expresado como B. Pero aún con esta expresión, todo esto es un número real. No confundamos con un producto. En este contexto no estamos multiplicando, sino que estamos diciendo que f se aplica al valor de A. Más definiciones. ¿Qué es el dominio de la función? Bueno, salvo que se restringe intencionalmente, y ahora voy a poner énfasis en ello, es el conjunto de todos los valores en los reales, tales que exista un único y también en los reales, de tal forma que f de x es igual a y. O sea, son los valores de r que yo puedo sustituir en la función y que esta sigue siendo una función. ¿Qué quiero decir con que salvo que se restringe intencionalmente? Quizás yo puedo tener la función y igual a x y yo puedo tomar cualquier valor para esa función en el dominio. Sin embargo, yo puedo decir, solamente me interesa la parte de los positivos. Quiero que mi función f esté restringida de 0 a infinito o de menos 5 a 5. Bueno, esa restricción es intencional y se tiene que establecer, pero si no se establece, entonces la definimos como todo aquel valor que puede ser sustituido en la función y que pues la función trabaja adecuadamente. ¿Y qué es el codominio? Pues son las y en los números reales, tales que para toda x en los reales, yo tengo que f de x es igual a y. Es decir, es el conjunto de los resultados que yo obtengo. Sin repeticiones, desde luego, es un conjunto que si yo lo pudiera ir poniendo, ir numerando, ir acomodando elemento a elemento, los repetidos los quitaría y me quedaría solamente con una vez cada uno de los elementos y ese conjunto que normalmente me conforma un intervalo, pues sería el codominio de la función. Bueno, eso sería todo para el primer video de este curso de cálculo diferencial.